Fuertes en la fe, ¿qué tal chicos? ¿Cómo han estado? Dios me los esté bendiciendo mucho. Espero que sus familias estén bien, que se estén cuidando mucho en esta situación. El día de hoy vengo a platicarles un poquito sobre un tema que a veces causa polémica entre todos, entre la historia, entre los católicos mismos, entre todo el mundo. Me tomé la libertad de hablarles sobre la Inquisición. Cuando las personas les hablan de la Inquisición, incluso cuando nos hablan de la Inquisición, pues obviamente se nos vienen a la mente torturas, la hoguera, personas quemadas, brujería, la iglesia era mala y muchas cosas así. Pero el día de hoy vamos a tratar de ser un poco más objetivos con esta parte de la historia. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que la historia, para ser objetiva, para ser ciencia, no se puede juzgar con pensamientos e ideas del presente. Cada época y cada contexto histórico tiene sus propios pensamientos, sus propias ideas. Y para que la historia sea realmente objetiva, tiene que juzgarse no con parámetros del presente, sino tratando de entrarse en el contexto de la época estudiada. En el punto número 1 les quiero platicar sobre los antecedentes de la Inquisición. ¿Quién fue el loco que dijo vamos a matar personas porque no creen en la iglesia y no quieren ser católicos? De entrada, pues anteriormente, como les digo, hay que meternos en el contexto de las culturas del pasado. Anteriormente, pues tanto el Imperio Romano, los reyes de la Edad Media, pues en todos estos reinos, en todos estos imperios, se tenía una religión de estado, es decir, lo que cree el emperador o lo que cree el rey tiene que ser la religión de todo el mundo. Lo que le importaba al rey y al emperador era el orden social del imperio o del reino. ¿Qué pasaba? Bueno, pues si vamos a ser cristianos todos y alguien llega con otra religión, pues lo que va a hacer a mi imperio va a desestabilizarlo, porque van a empezar conflictos de ideas y yo no quiero eso. Entonces, ¿cuál es la religión que yo tengo? Pues es la cristiana. Voy a defender a la religión cristiana, y como la otra me está causando problemas, pues voy a tratar de eliminarla o de contrarrestarla. La iglesia perseguía a todos los que no querían creer. No, de entrada, la iglesia instituyó la Inquisición para católicos. Era un tribunal de católicos hecho para los católicos. Vaya, si no estabas bautizado, pues simplemente te exentaban del tribunal. La iglesia perseguía las herejías y trataba de aminorarlas. ¿Por qué? Porque una herejía para aquello entonces se consideraba muchas veces hasta delito, y para aquella sociedad entonces la salvación era lo más importante. No importaba lo que vivieran aquí, sino que lo que fuera a pasar después de la muerte. Entonces, si la iglesia sabía que por una herejía iban a perder la salvación, tenía que actuar. La Inquisición se crea pues para que los católicos que ya estaban bautizados y que deberían predicar la fe católica correctamente y llegaban a caer en algún error, pues se corrigiera ese error. La finalidad de la Inquisición era esa: conservar la verdadera fe, preservarla y que no se desviara. Punto número 3. La iglesia tenía los peores tormentos jamás conocidos antes por la historia. La iglesia, de entrada, pues no le preocupaba otra cosa más que la salvación del alma. Y pues como hoy en día, cuando se va un católico a confesar y el sacerdote te pide una penitencia, pues a lo mejor ahorita pues son penitencias pues cualquiera. No te pesa rezar 3 Padres Nuestros o 10 Aves Marías, ¿no? Anteriormente la sociedad estaba tan cristianizada que pues todas las penas eran pues a lo mejor hasta a veces poco para la misma gente. La iglesia lo único que hacía era poner penas espirituales, por ejemplo como ayuna 40 días, vete a peregrinar a Jerusalén. Y pues muchas veces estas penas espirituales hasta a la gente le parecían poco. Incluso cuando alguien cometía algún delito derivado de un pecado, las personas preferían ser juzgadas por la Inquisición y no por el tribunal secular, que era el rey. ¿Por qué? Porque el rey tomaba medidas más drásticas y el rey pues muchas veces aplicaba la pena de muerte. Una cosa era el tribunal de la Inquisición y otra cosa era el brazo secular. El tribunal de la Inquisición lo que hacía era juzgar al hereje o juzgar al enjuiciado, vaya, y el brazo secular aplicaba las penas que eran necesarias. El brazo secular pues era ya el Estado, el gobierno, el rey.
La palabra Inquisición a veces la hemos mal acostumbrado, mal usado tanto, que cuando dicen Inquisición pues pensamos en todo lo que ya les he dicho, pero realmente Inquisición o inquirir es un verbo que significa investigar. Te voy a contar el proceso de la Inquisición brevemente. Cuando hay una herejía, se lleva al hereje al tribunal. El tribunal lo que hace es argumentar y hacerle caer que está en un error, hacerle ver por qué es un error. Cuando a pesar de la argumentación el hereje ya tenía sus ideas tan arraigadas, la iglesia lo que hacía era solicitar la ayuda del Estado, del rey. Y entonces empezaba ya un juicio más profundo de decir, bueno, si no quiere entender, pues hay que tratar de evitar de que la gente que lo rodea se confunda y estas ideas lleguen a más gente y a más gente. Tenían esta idea de decir, bueno, si un tomate se me está echando a perder, pues lo separo para que no me contaminen los demás. Entonces, ¿qué hacía el Estado? Pues los encarcelaba o los trataba de aislar. El Estado era el único capacitado, o en ese entonces pues era el único que podía dictaminar la pena, las penas más graves, el tormento y la pena de muerte incluso. Y muchas veces estarán preguntando, bueno, ¿y entonces dónde viene toda esta historia que nos han contado de que la Inquisición era lo peor que le pasó a la humanidad? Hay ciertos casos en donde está documentado en la historia donde el pueblo mismo, no la iglesia, el pueblo de la Edad Media, cuando antes de que incluso que el obispo actuara, querían hacer justicia por sus propias manos. Si alguien caía en una herejía o en un delito, pues ¿qué hacía la gente? Tomaba a esos herejes o esos delincuentes y los arrojaba a la hoguera. Y de esto era la mayor asesina porque mató a millones de personas con su tribunal. Henry Kamen, en su libro de la Inquisición Española, él es un escritor judío y él data pues hechos más objetivos, es decir, bueno, a lo largo de 300 años que existió la Inquisición, hubo solamente 3.000 ejecutados, siendo el judío. Estos ejecutados pues eran obviamente aquellas personas que no querían dimitir de su error, aquellas personas pues que no tenían otra opción la iglesia más que dejarlas al brazo secular, al Estado, a los reyes, para que aplicaran las penas correspondientes. En España la situación que se suscitó pues era el conflicto con los judíos y los falsos conversos. Cuando los reyes decían pues si no eres católico te me vas o te conviertes a la religión. Y muchos pues se quedaban y se convertían para que dijeran bueno pues ya me dejan quedar. Y como se convertían de mala manera y por conveniencia, pues simplemente hacían prácticas y seguían haciendo cosas contrarias a la religión. Y los reyes tuvieron la necesidad de llevar el tribunal de la Inquisición, porque los judíos eran muy dados a profanar y a cometer sacrilegios en contra de la Eucaristía, que era lo más sagrado para la iglesia y que lo sigue siendo. Para profundizar más en este tema, pues te invito a que leas el libro que te mencioné, que es el de la Inquisición Española de Henry Kamen. Es un libro bastante bueno, de verdad, bastante completo, y pues es un autor no católico para que pues se objetivice un poco más este aspecto histórico. Y si quieres adentrarte un poco y pues no quieres leerte un libro de 300 hojas, te invito a leer que es La Inquisición, una institución de la cristiandad. Es un libro pequeño que te habla bastante bien o bastante concretamente sobre la situación de la Inquisición en toda Europa y te explica por qué pasaron las cosas. Y pues sin más por el momento, me despido, espero que estén muy bien, Dios los bendiga mucho y pues vamos a seguir trabajando por Dios y por la patria.